Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión seguimos trabajando con la HMI Delta y veremos el tema de usuarios y contraseñas. El objetivo es crear usuarios y contraseñas, ver los diferentes niveles de seguridad que tiene la pantalla. Vamos a trabajar con un botón que le podríamos decir para iniciar sesión, se llama Enter Password. También veremos otro botón que lo podríamos considerar como cerrar sesión y se llama Set Low Security. Después veremos la tabla de contraseñas, también este es un botón. Y por último veremos cómo enviar el usuario actual a un PLC desde el área de status. Al finalizar, la idea es tener un diseño similar a este, en el que le asignemos a 8 botones diferentes niveles de seguridad, el botón de login como les comentaba, el de logout o set low security. Veremos cómo colocar un indicador de multiestados o un indicador numérico para saber cuál es el usuario actual, y también veremos la tabla de contraseñas. Como les comenté que vamos a enviar el usuario actual a un PLC, en este caso usaremos la Raspberry Pi como PLC. Si ustedes tienen un PLC de diferente marca, también les va a servir la información que veremos a continuación. Muy bien, pues vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Dopsop, su versión 4.00.11. Vamos a crear un nuevo proyecto, elegimos el modelo del HMI y después aquí colocamos el nombre. Yo le voy a poner Security o seguridad. Más adelante vamos a agregar un enlace con un PLC. Por lo pronto aquí le ponemos en finalizar. Aquí voy a crear un template, ya lo hemos visto en videos anteriores. En caso de que ustedes no lo hayan visto, se los dejaré aquí el enlace en la parte superior. Voy a adelantar el video. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro template, ahora sí, ¿dónde podemos ver los niveles de seguridad? Vamos aquí a opciones, en configuración, y aquí tenemos esta pestaña Security Level and Password. Aquí podemos ver nosotros el área en el que podemos interactuar con los niveles de seguridad. El máximo nivel de seguridad que tenemos podríamos decir que es el nivel 8. Los niveles de seguridad empiezan desde el 0 hasta el 8, aunque aquí solamente tengamos del 0 al 7, el máximo viene siendo el 8. El nivel de seguridad 8 nos sirve a nosotros para poder descargar un proyecto, extraer un proyecto de nuestra HMI o también actualizar el firmware de nuestra HMI. ¿Ok? Por lo pronto vamos a trabajar, enfocarnos en los 8 niveles empezando desde el 0 hasta el 7. También vamos a ver que nosotros podemos utilizar el nivel 8. Ahorita lo vamos a comentar. Aquí en esta tabla en la parte de abajo tenemos los diferentes usuarios y contraseñas. Por default vienen estos que aparecen desde el nivel de seguridad 1, nivel de seguridad 2 hasta el 7. Si se fijan, las cuentas que aparecen por default vienen siendo 2 dígitos del nivel de seguridad. En este caso nivel de seguridad 7. La cuenta es 77, 2 dígitos del número 7, y la contraseña son 8 dígitos del número 7, 8 dígitos del nivel de seguridad en el que estemos. Por ejemplo, si regresamos al 3, son 2 dígitos del nivel de seguridad 3 y 8 dígitos del nivel de seguridad 3 para la contraseña. Todos los niveles de seguridad cumplen con ese patrón. También aquí tenemos dos botones. Uno es para agregar cuentas y otro es para eliminar cuentas. Basta con posicionarnos aquí en la tabla, presionamos el botón de agregar cuenta y podemos agregar aquí una, por ejemplo, suscríbete, sería una cuenta. Vamos a ponerle la contraseña 1234, así lo podríamos dejar, y podemos agregar más cuentas. Como pueden ver ahora, para eliminarlas basta con posicionarnos aquí, presionar este botón de delete account. Aquí podemos poner delete account y también por último eliminar esta cuenta para solamente trabajar con las cuentas que están por default. También tenemos este botón que se llama simple password. Si nosotros lo presionamos de esta manera, digamos que cuando nosotros necesitemos acceder a algún elemento que tenga seguridad, no necesitamos agregar una cuenta, simplemente nos va a pedir colocar
la contraseña del nivel de seguridad necesario. En este caso, por ejemplo, el 0, vamos a agregar la contraseña de el nivel 0, del 7 la contraseña del nivel 7 y así sucesivamente. Ok, también nosotros podemos modificar los nombres que aparecen aquí. Yo le puedo poner Carlos y la contraseña 1234 de las que aparecen por default. Ya es cuestión de cada quien. Ok, vamos a dejarlo como estaba: 1 2 3 4 5 6 7 8 y aquí 1 1. Dentro de aquí, dentro de las casillas que podemos ver aquí, las más importantes, podríamos decirlo, es colocar un candadito. Es un aviso de que ese elemento, ya sea un botón, un numeric input, un character input, algún elemento tiene un nivel de seguridad y no es posible acceder a él si no estamos logueados en ese usuario y contraseña. Vamos a colocarlo para que nos aparezcan con candaditos. Del lado derecho tenemos una opción en la que nosotros podemos seleccionar después de cuánto tiempo el usuario, después de haber iniciado sesión, nosotros podemos habilitar que se ejecute un logout o volver al nivel de seguridad 0. ¿Okay? Después de cuántos minutos, aquí podemos nosotros ponerle 1 en adelante. También podemos desactivar una cuenta después de cuántos intentos. Si quieren ingresar con una cuenta y se equivocan n cantidad de veces, nosotros aquí elegimos pues que se desactive esa cuenta. Y también podemos habilitar que cambien la contraseña en el primer login. Por lo pronto vamos a dejar todo deshabilitado, solamente vamos a habilitar esta opción. Aquí le ponemos en OK. Ahora, algunos elementos como los botones, miren, aquí tenemos un botón mantenido. Aquí en Details nosotros podemos asignarle un nivel de seguridad. Por ejemplo, este tiene nivel de seguridad 0. Vamos a copiar y pegar este botón. Y a este otro botón vamos a ponerle nivel de seguridad 1. Vamos a iniciar aquí, bueno, tenemos que asignarle una dirección. Vamos a decir que este va a activar la 1.0 y este va a activar la 1.1. Ok, que le damos enter y nos vamos a ir aquí en offline. Vean cómo nos aparece el candadito. Este nosotros sí podemos activarlo y desactivarlo, pero este no, nos va a pedir iniciar sesión. Ok, entonces a eso se refiere agregarles niveles de seguridad a nuestros elementos. Vamos a regresar y vamos a crear 8 botones con niveles de seguridad. En el primero vamos a poner primero un diseño en color negro para en 0 y en 1 vamos a poner un diseño en color verde. Ok, aquí le damos OK y ahí está. Vamos a copiarlo y vamos a crear los 8 botones. Vamos a poner esto así, presionamos este botón para igualar las distancias horizontales, después los alineamos, copiamos y pegamos y ahora vamos a bajarlos. Lo ponemos aquí en la parte de abajo. Ahora vamos a cambiar, este va a ser la dirección 1.1 y aquí en la parte de abajo vamos a poner nivel de seguridad 1. Okay. También, si ustedes no les aparecen aquí las propiedades, aquí están en la parte de abajo. Tal vez ustedes no tengan habilitado esta opción. Vean, si yo la deshabilito ya no me aparece. Si la habilito, aquí está, propiedades. Okay. Ahora este va a ser el 1.2 y este sería nivel de seguridad 2. Este sería el 1.3, nivel de seguridad 3, 1.4, nivel de seguridad 4, 1.5, nivel de seguridad 5, 1.6, nivel de seguridad 6 y por último 1.7 con el nivel de seguridad 7. Ok, entonces hasta aquí vamos a también agregar aquí más, copiamos y vamos a agregarle aquí un título. Vamos a poner aquí un tamaño 22, niveles de seguridad, vamos a ponerlo aquí. Okay. Y ahora vamos a irnos aquí en línea. Vamos en línea y vean cómo aquí ya nos aparecen todos con diferentes niveles de seguridad.
Si yo aquí accedo y le pongo 2.2 para acceder al nivel de seguridad 2 y después pongo 8.2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si nosotros ingresamos, vean cómo nos habilitan los niveles de seguridad desde el 0, el 1 y el 2, ¿ok? Si yo quiero acceder aquí, por ejemplo, al 7, 7, 7, si yo aquí le pongo password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, serían 8 dígitos del número 7, pongo aceptar, ok. Vean cómo ya tenemos acceso a todos los botones. Si tenemos el nivel de seguridad máximo, en este caso podríamos decirlo el 7 o el 8, podemos acceder a todos los elementos, ok. Ahora, ¿cómo nosotros podemos loguearnos, terminar nuestra sesión, un logout? Bueno, vamos a agregar un botón aquí para poner set load security. Este botón podríamos interpretarlo como un logout. Vamos a poner set load security, así lo vamos a nombrar, lo ponemos en negritas y vamos a poner que sea un color azul, ok, y una letra color blanco, ok. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a irnos en línea de nuevo y vamos a ingresar con el nivel seguridad 7, 7. Le damos enter y vean cómo aquí tenemos acceso. Si yo pongo aquí set low security, lo regresa al nivel de seguridad 0. Vean cómo ya no tenemos acceso solamente al nivel de seguridad 0. Ok, entonces para esto nos sirve este botón. Lo podríamos interpretar como un logout. Ok, ahora también nosotros podemos agregar un botón para, podríamos decirlo como iniciar sesión. Vamos a llamarle aquí, vamos a ponerle como login. Vamos a ponerle aquí vamos a ponerle que sea de color verde, así lo ponemos. Y bueno, vamos a ponerlos del mismo tamaño, ahí está. Y nos vamos a ir aquí en línea. Y si yo presiono este botón, vean que nos aparece el diálogo, la ventana de diálogo de login. Igual si yo aquí pongo también 77, enter, y después 8 7, bueno, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le damos ok. Vean cómo tenemos también acceso a todos los botones porque ya iniciamos la sesión. Muy bien, ahora cómo nosotros también podemos agregar o saber qué nivel de seguridad es el que está en ese momento, qué nivel de seguridad ha accesado. Bueno, nosotros aquí en opciones, aquí en configuración, tenemos este botón, esta opción de status area. Dentro de este botón aquí tenemos el control general y vean que si nosotros nos posicionamos en los tres puntitos, nos dice que del bit 8 hasta el bit 11 podemos nosotros saber cuál es el usuario que está actualmente, bueno, más bien cuál es el nivel de seguridad que está actualmente. Vamos a poner aquí set use discontinuous address para poner una dirección fija. Nosotros vamos a poner aquí internal memory y vamos a poner lo que sea en la dirección 100. Le ponemos ok. En la dirección 100 nosotros vamos a tener desde el bit 8 hasta el bit 11 el usuario que tenemos actualmente. Vamos a ponerle aquí ok. Ahora vamos a trabajar con una macro. Vamos aquí en background macro y vamos a dentro aquí en macro wizard. Nos vamos aquí a comando logical operation y vamos a desplazar 8 bits el valor de la dirección 100. Entonces aquí es el resultado, lo vamos a guardar en 200, por ejemplo. Vamos a guardarlo en 200. ¿Quién va a ser nuestro fuente? ¿De dónde vamos a sacar esa información? De la dirección 100, que es donde tenemos el control status. Y aquí, ¿cuántos bits lo vamos a mover? Bueno, si nos vamos aquí a la calculadora, vean, nosotros lo que tenemos es el bit 8. Este es el bit, por ejemplo, este sería el bit 8.
y después 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces tenemos que moverlo 8 bits para tener el bit 8, tenerlo ahora en el bit 0. Sería moverlo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de esta manera nuestro bit 8 ahora pasaría a ser el bit 0. Entonces vamos a moverlo aquí con una constante. Vamos a moverlo 8 bits y le ponemos update macros. Entonces ahora en la dirección 200 nosotros vamos a tener nuestro usuario actual. Vamos a poner que si queremos almacenarlo, y aquí en elemento vamos a poner aquí en data display, numeric display, vamos a poner aquí la dirección, que lea la dirección 200. Vas a leer la dirección 200 y vamos a poner aquí, bueno, usuario actual. Vamos a poner aquí usuario actual, le damos OK. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño y vamos a ponerlo aquí. Okay. Vamos a darnos aquí otra vez offline simulation. Estamos en el usuario actual, el 0. Yo me voy a ir aquí al 6, por ejemplo, 6, y aquí le ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le damos en enter, OK, y vean cómo nos dice que el usuario actual es el que tiene el nivel de seguridad 6. OK. También nosotros podemos aprovechar de esto que acabamos de hacer, pues nosotros agregar un multi-state indicator. Aquí vamos a poner multi-state indicator y aquí vamos a poner que vamos a tener un word. Vamos a leer de el número 200, le damos enter y vamos a tener 8 estados. Bueno, vamos a poner aquí 9 en texto. Vamos a poner user 0 en caso de que quieran poner un nombre. Vamos a poner process, lo mismo para todos los estados, y ya nada más vamos a cambiar el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7 y por último el número 8. Vamos a crear aquí nada más, ponerle que sea en negritas y el tamaño en 24. Vamos a ponerlo así, le ponemos aquí OK. Podemos ir cambiando el color, así ahorita por lo pronto lo vamos a poner así. Entonces si nosotros nos vamos en línea de nuevo, vean cómo si yo me pongo en login y pongo el usuario 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le doy aquí enter. Vean cómo me dice que el usuario actual es el usuario número 5. OK, y tenemos también el nombre del usuario 5. En caso de que nosotros necesitemos poner un nombre en especial, pues nos podemos aprovechar del multi-state indicator. Muy bien, ahora vamos a salirnos de aquí y también nosotros podemos, bueno, aquí me faltó nada más en texto poner que todas las propiedades se pasen a todos los estados. De esta manera todos tienen el mismo tamaño, negritas, etcétera. Aquí le vamos a poner en OK. Y por último también tenemos otro botón que es el botón de password table setup. Aquí lo podemos colocar. Vamos a ponerle aquí password table setup, ponerlo en negritas y vamos a ponerle un tamaño de, bueno, está muy grande, 28. Si lo vamos a poner, lo ponemos aquí. Si nos vamos aquí en línea, bueno, fuera en offline simulation, si lo presionamos, vean cómo nos aparece esta tabla, y en teoría aquí nos debería de aparecer los usuarios actuales y las contraseñas actuales. Yo voy a poner aquí 11. Si yo me pongo el password 11 11 11 11 8 unos, le doy OK. Vean cómo nos aparece aquí tanto el usuario y contraseña para los niveles de seguridad 0, para los niveles de seguridad 1. Si yo quiero ver un nivel de seguridad superior al nivel de seguridad en el que estoy logueado, pues me lo va a pedir, me va a pedir que lo coloque. OK, entonces si yo pongo el 7, por ejemplo, si yo pongo aquí 7, 7, OK, y después pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le doy aquí enter. Vean cómo tenemos acceso
a todos los niveles de seguridad. Nosotros también podemos agregar un usuario y una contraseña nueva. Yo aquí puedo poner aquí que se llame Carlos, algún usuario en específico, y le pongo que la contraseña 1234 y le doy enter, y aquí ya tenemos un usuario nuevo. Yo me voy a ir fuera de aquí, le voy a poner cerrar sesión, set low security, le pongo otra vez login, le pongo aquí Carlos. Esto se guarda en la pantalla y la contraseña recordemos que era 1234. Le pongo OK y me dice que el nivel de seguridad actual es el 1. OK, y aquí podemos nosotros acceder a estos dos botones por el nivel de seguridad que tenemos. Muy bien, entonces para eso nos sirve el Password Table Setup. También nosotros podemos acceder desde el botón de sistemas. Vamos a agregar aquí un botón. Vamos a irnos a System Menu. Vamos a ponerlo aquí en la parte de abajo. Y le voy a poner el nombre de System Menu. Lo ponemos aquí. Nivel de seguridad 22. Y aquí vamos a, bueno, pero para esto tenemos que descargarlo a nuestra pantalla. Yo ya estoy en línea. También vamos a habilitar el BNC Configuration. Vamos a poner aquí BNC Viewer. Damos OK. Y lo vamos a descargar a nuestra pantalla. Aquí abrimos el BNC Viewer. Esta es la IP de nuestra pantalla. Y vean cómo aquí ya estamos en línea también con la pantalla de manera utilizando el BNC Viewer. System Menu, System Settings, y aquí tenemos también Password. Aquí podemos nosotros también ver los diferentes usuarios que tenemos. Yo aquí voy a ponerme 22 y esta tiene una función similar a la tabla de contraseñas que veíamos anteriormente. Yo me voy al 1, me voy al 0, al 1 y al 2. ¿Por qué no aparece Carlos? Porque esto lo estábamos haciendo en una simulación fuera de línea. Aquí ahora sí voy a agregar otra vez Carlos. Le pongo enter y aquí le vamos a poner 1, 2, 3, 4, después enter. Ok, nos vamos a regresar aquí a home. Va a reiniciar nuestra pantalla. Nos volvemos a conectar. Y si le ponemos aquí login y volvemos a poner Carlos, después en password ponemos 1, 2, 3, 4. Vean cómo ahí volvemos a estar con el usuario actual. Muy bien, y ahora vamos a ver cómo podemos enviarlo a un PLC. Vamos a abrir aquí Codesys. Vamos a crear un proyecto muy sencillo. Aquí vamos a crear una variable status block y va a ser de tipo Word. Ok, así lo vamos a dejar. Ahora vamos a ir aquí a aplicación. Vamos a agregar una configuración de símbolos. Le ponemos aquí en agregar. Vamos a poner aquí en crear. Y aquí en PLC PRG la seleccionamos. Aquí en compilar aquí vamos a guardar. Compilar, le ponemos crear código y ya se creó donde lo tenemos almacenado. Ahora aquí en opciones, communication settings, ethernet, vamos a crear un nuevo enlace. Va a ser Codesys. Aquí ustedes si tienen otro PLC pues simplemente lo hacen al modo de su PLC. Aquí le ponemos security, es el que acabamos de crear. Ponemos aquí en abrir y vean cómo aquí nos aparece nuestra variable. Ponemos OK y aquí tenemos que poner la dirección de nuestro PLC, en este caso de la Raspberry. Le ponemos por último OK. Ahora vamos a nosotros desde aquí en opciones, configuración, status área. Ahorita estamos tomando el número 100, la memoria 100. Vamos a ir aquí a la macro y vamos a decir que la información contenida en la memoria 100 o de una vez en la memoria 200. Vamos a poner aquí en data transfer el destino. ¿Cuál va a ser el destino? El destino es la variable que acabamos de crear, w status block. Aquí le ponemos
y el source va a ser nuestra memoria 200. ¿Ok? Ya con el desplazamiento de 8 bits, vamos a ponerle enter, le ponemos update macros y salimos. Vamos fuera de línea. Si queremos guardar la información, solamente para corroborar, vean que aquí ya se guardó. Nos salimos y ahora sí vamos a descargar la información. Aquí nos vamos a ir y vamos a descargar la pantalla. Y ahora desde aquí vamos a elegir nuestra Raspberry Gateway. Ya la estamos conectados. Nos vamos en línea. Ahorita la pantalla suena porque pues no está establecida la comunicación. Ahí ahora sí ya estamos en línea. Movemos eso hacia acá. Y vamos a irnos en línea con nuestra pantalla desde la opción del BNC Viewer. Vean cómo nos dice que el usuario actual es el usuario 0. Voy a ingresar ahora con el usuario número o la cuenta 77. Ponemos la contraseña y vean cómo nos dice que el usuario actual es el usuario número 7. De esta manera nos puede servir a nosotros para poder hacer algunas lógicas, para prohibir algunas condiciones dentro de nuestro programa. Entonces también nosotros, algo que no les había comentado, es que podemos ingresar con el usuario el mayor, que es el de la contraseña del 1 al 8. Ponemos aquí security login y podemos poner la contraseña 1 2 3 4 5 6 7 y 8. Le damos enter, le damos ok y miren, ya tenemos el usuario número 8, que es el máximo usuario. Y de esta manera pues podemos brincarnos la seguridad de cada uno de los usuarios, siempre y cuando sepamos cuál es la contraseña del usuario de mayor nivel, en este caso el 8. Muy bien, entonces pues esto sería todo de parte de este video. Espero que les sea de utilidad. En caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita y darle un me gusta en caso de que les haya gustado el video. Muy bien, muchas gracias y espero que estén muy bien.